o a los de sanitaria, que los saque de los grupos de sanitaria. Ah, ya, No, no fue usted, ¿no? ya los puse, los que no fueron en la lista, pero no los he sacado aún, solamente los... No, sacalos, Ah, ya está bien. perdón, sacalos. Pues no les va a dar, ni Ya. así se saquen 50, pues se sacan 50, lo hacen excelente y se van a quedar con 50. Y obviamente van a hacer el proyecto. Yo te voy a pasar la lista, los que tengan una asistencia como la que exige la norma. Ahorita hay 24 en clase. A mediados del semestre yo te voy a decir, estos son los que están habilitados. Estos van a trabajar en vano, no vienen. Manacán, Chutata. No he corregido los exámenes de obras todavía. Querida Keiko, pero los exámenes de sanitaria terribles, terriblemente mal. Los exámenes de hidráulica, de hidrología, mal. Pero es ustedes, dedíquense. No sé, espero que con obras haya ido mejor, porque las preguntas eran más directas. Ok, no voy a entrar en ese tema, eso es responsabilidad de ustedes, pero simplemente, así como se exige una asistencia mínima, y yo veré hasta más o menos la mitad de esta parte del semestre, ya hay 25 participantes, ahí cierro el meeting. Veré, se van a reducir los grupos grandemente, porque el que no venga a clases no va a tener derecho a esa parte del examen. A mí me parece muy bien. ¿Qué opinas vos, Moscoso? Genial, ¿no? No podemos dar en este país el mismo trato al flojo que al que le pone dedicación. ¿Qué decís, Christopher Artunduaga? Está bien, doctor. Es lo correcto, Alejandra. No podemos dar, todos somos iguales ante la ley. No puedo yo darle a Zulma privilegios por encima de Alejandra o de Jennifer porque estaría mal en Jennifer y Alejandra que dijeran, oye, ¿usted por qué a Zulma Torres le da estas y a mí no? Bien, ya pasaron las presas, pasó esa parte. Vamos a empezar a ver cómo se mueve el agua por donde no la vemos, por debajo. Cómo se mueve el agua subterránea, cuáles son sus propiedades y por qué es importante eso. Ojo, les dije en esta asignatura vamos a meternos a compaginar hidráulica con hidrología, con mecánica de suelos, pero sobre todo las cosas que tienen que ver con el agua. Ustedes saben que hay suelos arcillosos que en ciertas épocas pues están expandidos cuando tienen agua, pero cuando llegan a bajar los niveles subterráneos de agua se secan, se contraen. Y ahí se puede asentar la estructura y dice, ay, se rajó la pared, a no ser que le haga un tratamiento especial sabiendo que eso va a ocurrir y obviamente eso pasa. ¿Qué pasa con alcantarillas? En carreteras muchas veces uno se mete al medio de la alcantarilla y ve que en el medio está así. ¿Qué quiere decir? El suelo no la sostuvo. Una cosa es la capacidad portante del suelo, es decir, la capacidad del suelo de resistir el peso de la estructura. Pero ¿y si pasa agua por debajo?
y esa agua pasa con ciertas condiciones, nos va a desestabilizar el suelo y eso nos va a desestabilizar la estructura que yo haya puesto ahí. Sea una alcantarilla, sea un vertedero, sea la estructura de un edificio, la de un puente, la de de un río. Es el agua que no vemos, pero se está moviendo. Y esa es una materia que no se daba en esta universidad y yo en obras hidráulicas dije, la voy a poner, porque es parte esencial de la obra hidráulica el asegurarme que lo que sustenta la estructura va a ser estable. En el diseño de presas, no me fui tanto a la selección del material, sino que ustedes elijan un material con suficiente peso o la hagan de hormigón si quieren, pero que sea estable, que no se vaya a caer, que lo que construyan esté allá por el tiempo de su conciencia. Está viniendo. Estoy echándole whiskycito, Christopher, para lavar un poquito el efecto de... Me alegró mucho verlos. Me alegró mucho ese contacto, el abrazarlos, aunque sea de lejos. Me gustó mucho. Contacto con los alumnos, de verdad me gusta mucho. Me gustó verlos, aunque fue breve. Aparte del resultado de los exámenes, no mezclemos las cosas. Una cosa es la responsabilidad de ustedes con la materia y otra cosa es yo como persona ver cómo les ha ido. Pero me gustó compartir con ustedes, me gustó volverlos a ver, volverlos a abrazar. A muchos y a muchas los abracé porque los conozco de tiempo. A otros no es porque haya temido que me contagien, es porque no existe. Hay muchos alumnos que prácticamente no he visto en mi vida, primera vez que veo. En fin, a Christopher lo conozco de tiempo, a Alejandra igual, pero hay otros que no. Y fue bonito ese contacto. A mí me gustó mucho. Pero a ver si después de cuidarnos este semestre, eso bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? Es la interacción del suelo con la estructura que va encima y el agua que pasa por debajo. Para que pase el agua, tiene que haber algo que la mueva. El agua se va a mover a través de los poros. Y eso se llama, tiene que haber una energía, un gradiente, una energía en una dirección, en la dirección que se mueve. Tiene que haber aquí más energía que aquí para que se mueva de aquí a aquí, porque si no, no se va a mover. Entonces vamos a ver como primer plano el principio del flujo del agua subterránea con la ley de Darcy. Oh, ok. Puta que estoy medio topi, Keiko. Vamos a ver los conceptos nuevos, qué variables utilizamos y qué parámetros son fundamentales. ¿A qué le llamamos filtración? Es la facilidad con la que el agua se mete a través del suelo, y esto es posible a que hay espacios vacíos dentro de las partículas de suelo. Las partículas de suelo
Son cosas sólidas, tienen una matriz sólida y entre ellos tienen espacios vacíos. El agua se mete a través de espacios vacíos. La facilidad con que lo hacen indicará una mayor o menor filtración. La permeabilidad o conductividad hidráulica es diferente en la filtración, porque es una propiedad que depende de dos cosas: del fluido, en este caso agua, y del suelo. Las dos cosas están casadas, el suelo y el fluido. La permeabilidad o conductividad hidráulica no va a ser la misma en un suelo con un fluido que en otro suelo con otro fluido. Y no hay que confundir. La permeabilidad intrínseca solo depende de las propiedades físicas del suelo. Esta intrínseca es la que nos enseñan en mecánica de suelos, donde nos dicen la permeabilidad es proporcional al cuadrado del diámetro de la partícula. Solo depende de la forma de la partícula. Pero esta de acá es la que nos permite que el agua se conduzca a través de ese suelo, si el fluido es agua, que el aceite, que el petróleo, que aquello que se me infiltre pueda fluir a través de ese suelo. La intrínseca es una propiedad física del suelo. Bajo el término suelo, nosotros denominamos una pequeña parte de la corteza terrestre. Prácticamente es la piel de la tierra. Imagínense que ustedes tienen una tierra de 1 metro de diámetro. Ese metro de diámetro les va a suponer los 12.800 kilómetros que tiene el diámetro de la Tierra. Imagínense la parte que es suelo, porque por dentro tenemos roca, va variando la densidad. Una cosa es la densidad en la superficie y otra cosa es la densidad dentro de ese suelo, dentro de ese planeta. Es la piel de la Tierra. Es una delgadísima capa de suelo donde el ser humano y todos los seres vivos desarrollamos nuestras actividades y está expuesto obviamente a la intemperie. Por más que hagamos túneles de 20 metros de profundidad, 20 metros es nada para el diámetro que tiene la Tierra. Y el agua subterránea es el agua que está situada por debajo de la superficie de ese suelo. ¿Y dónde se sitúa? En los espacios porosos del suelo, en el poro del suelo, o en las fracturas de las formaciones rocosas. Yo al suelo le voy a llamar roca, porque el suelo no es nada más que roca fracturada hacia un cierto tamaño. Entonces, una unidad de roca o un depósito no consolidado, ¿cuándo se le llama acuífero? Cuando puedo producir que una cierta cantidad de agua utilizable sea cedida a través de ese medio. ¿Qué quiere decir acuífero? Fácil de ceder agua utilizable. Hay agua que no es utilizable. Si yo cavo una alicata o un hueco y veo que hay cierta humedad, pero que el agua me llega a cierto nivel y a partir de ahí lo toco y me mojo. No, esa agua no es utilizable, no la puedo, si estoy con sed, chupar porque está a presión menor que la atmosférica. Es la humedad. Yo puedo cavar un pozo y voy a suponer que el nivel de agua me llega aquí y que a un palmo de él sienta humedad, lo toque y me moje. Como las toallitas que compramos, que nos sirven para limpiarnos la carita o con las que le limpiamos el potito a los bebés. ¿Ok? No es agua utilizable porque es agua que está a presión menor que la atmosférica. No la puedo chupar, no la puedo succionar.
Entonces, acuífero es una descripción de la facilidad que tiene ese medio poroso de ceder agua. Si no cede agua fácilmente, no será un acuífero, será un acuetardo. Pero ¿a qué podríamos llamarle acuífero? Es bien relativo, depende de la zona. En una zona donde no hay agua, un acuífero que te ceda 20 litros por minuto, un baldecito cada minuto es harto. A lo mejor para un agricultor cruceño que todo se lo tiene que dar la naturaleza o el Estado, o para un boliviano, mejor digamos eso, ¿no? Acostumbrado a que el Estado nos dé todo. Vamos a decir 20 litros, pero ni lo voy a mirar. Una mierda eso. Pero en sitios donde hace falta agua, verdaderamente va a tener un valor. Es decir, el valor de las cosas es relativo, tanto en cuanto lo necesitamos para nuestra sobrevivencia. ¿Ok? Vayan ustedes al desierto del Sahara, a una familia que saca gota a gota 20 litros un balde de agua en una hora y la aprecia para cocinar o para tomar. Y aquí ese balde de agua nos lo echamos en carnaval por la cabeza. Ok. Dijimos que es la piel de la tierra, que esas aguas subterráneas son el agua que está situada debajo de la suelo, en los suelos porosos, y que se llama acuífero porque puede producir cantidad de agua utilizable, no humedad. Acuífero es cuando nos cede agua con facilidad, porque hay sitios que puedo meter el agua, ponerles una bomba y no me ceden agua con facilidad, y se llaman acuitardos. ¿Por qué se mueve el fluido dentro del medio? Por eso. Porque hay energía. Y tiene que haber una diferencia de energía de un punto a otro. Porque si las energías son iguales, el agua va a estar estática como en una piscina. El flujo del área del agua subterránea está controlado por las leyes de la física y la termodinámica. Nosotros no vamos a meter termodinámicos porque no nos interesa. Pero vamos a ver cuál es la estructura del suelo. Fíjense, el suelo está así, como esta matriz de aquí. Estas son las partículas del suelo. Van a haber suelos que están saturados, que entre estas partículas hay agua. Un poquito que esté mojada la matriz, que sea agua capilar, que haya humedad. Pero después puede haber aire, puede haber agua molecular y estas partículas sólidas. Entonces, para hacerlo esquemático, yo tendré una fase sólida, que serán estas partículas. Si yo saco este metro cúbico de agua, este metro cúbico de suelo, tendré una parte que es netamente sólida, no sé cuánta será, y después tendré una parte que serán los vacíos, y estos vacíos pueden tener agua o pueden tener gas, ya sea aire o cualquier cosa. Y a esta cantidad total la voy a llamar V. ¿Ok? La parte que es suelo la voy a llamar V sub S, V subsuelo, el volumen del suelo, el volumen del agua, V subwater, y el volumen del aire. Tendré la parte sólida que será V sub S y la parte porosa que la voy a llamar V sub I. ¿Ok? Entonces, este suelo poroso está constituido por una matriz sólida
que forma el edificio portable el mismo. ¿Ok? Y hay espacios formados por granos acomodados, que son los poros del suelo, están compactados, uno se apoya en el otro y forman una estructura compacta. Pero entre ellos hay poros que pueden estar o con agua completamente saturados o con un poquito de agua que se ha subido por capilaridad, porque los espacios que hay son tan pequeños que forman un tubo capilar o aire. Dentro de estos espacios en grandes profundidades tenemos nosotros el gas que tanto lo vendemos, ¿no? O el petróleo. Pero Evo no sabe eso. Entonces, fíjense, ¿a qué le llamamos porosidad? La porosidad no es nada más que la relación de huecos que tiene un suelo con respecto al volumen total. ¿Qué huecos tiene? Aquellos del aire y del agua, que le vamos a llamar V sub V. Esta V pequeña viene de la palabra voids, que en inglés quiere decir espacios huecos, y V es el volumen total. O sea, la porosidad es la relación de poros o espacios no sólidos que tiene toda la matriz del suelo y lo multiplicamos por 100 para tenerlo en porcentaje. Y acá hay una forma de poner esa porosidad en forma del índice de poros. ¿Qué es el índice de poros? Es la relación que hay entre los huecos y la parte sólida. Ese E no es nada más que el volumen de huecos y el volumen de sólido. Y los huecos pueden tener agua o aire. Aquí simplemente estoy poniendo qué huecos hay en el volumen total. Si yo opero con estas ecuaciones 1 y 2, puedo obtener la porosidad en función del índice de poros o el índice de poros en función de la porosidad. Es matemática pura. ¿Qué fuerzas actúan sobre el agua subterránea? Prácticamente es la gravedad. Esa la tira hacia abajo, la hace fluir. La presión externa, que es la presión atmosférica que está sobre la zona de saturación, llena de agua. Encima de esa zona la presión es atmosférica. Y hay atracción molecular. Esa causa que el agua se adhiera a las superficies sólidas. Hay partes que no son agua, por ejemplo, petróleo y cosas que se adhieren a las superficies sólidas, a las paredes. Nos va a crear una tensión superficial en el agua cuando el agua se exponga al aire y puede haber mucha capilaridad. Ustedes saben que en el agua, en el suelo, yo puedo cavar y puedo tener humedad hasta un par de metros. Yo he visto humedades bien altas, hasta de decenas de metros, 20, 25 metros solo de humedad, que toco y me mojo. Me enfrío, pero no me mojo y me toco la mano y está mojada, pero no es agua que puedo utilizar. Es agua capilar. Como todo que se mueve, tiene resistencia al movimiento. Cuando el agua subterránea empieza a fluir a través de ese medio poroso que es el compuesto por esa parte sólida y esos huecos, más el fluido, ese es el medio poroso, van a existir esfuerzos cortantes que van a actuar tangencialmente a la superficie y van a existir tensiones normales que se llaman fuerzas de presión que actúan perpendiculares a la superficie. Cualquier presión a cualquier inclinación que esté, por ejemplo esta, la puedo descomponer siempre en dos. En una presión
que va a ser tangente, y en un esfuerzo de corte que va a ser tangente al plano. ¿Ok? Y se puede decir que hay fuerzas de fricción que se oponen a que el agua libremente circule. Bien, vamos a preparar la ley de Darcy, que en el año 1856, un ingeniero francés en Dijon, Francia, diseñó un aparato en el que aquí tenía una altura piezométrica, que es la suma de la presión más la altura del agua, y aquí le puso un tubo piezométrico para saber qué presión total tenía, hasta dónde le llegó el agua. Llenó el tubito de cierta área con partículas de suelo y al final del mismo le colocó otro tubo piezométrico y observó que al hacer fluir el agua por él había una pérdida de H, que había una presión que era la parte de agua y que había una Z que era la posición con relación a un plano de referencia. Entonces, fíjense, aquí, ¿qué ha utilizado este señor? La ecuación de energía, donde nos dice que B cuadrado al cuadrado, fíjense, entre 2G más altura, energía potencial, más el P entre ρg fíjense, el P entre ρg es el trabajo que realiza el fluido, que le llamamos malamente energía de presión. La presión no es nada más que el trabajo que realiza el fluido para desplazarse de un punto a otro. Y dijimos en hidráulica que esto le llamamos energía y que no se perdía, era constante. Aquí obviamente sí hay una pérdida, que es la energía que se gasta en transportar el agua de este punto 1 a este punto 2. ¿Cuál es el costo de transportar esa agua, ese delta de H? Si yo no dispongo de ese delta de H, no podré transportar agua desde este punto 1 al punto 2. Aquí abajo coloco una palangana, un bañador si quiere, y voy recibiendo el agua que tengo junto con un cronómetro si quieren. Ahí está el cronómetro. Porque quiero saber el agua en la unidad de tiempo. Entonces, fíjense qué asunción importante hace Darcy aquí. Alguien que me diga. El H es la altura piezométrica, es esto de acá. Si yo voy por una calle y la calle está a esta altura y veo que sale agua por ella, como en la avenida, en el segundo anillo enfrente de la universidad, digo, han diseñado mal la tubería, se presuriza y el exceso de presión sale por el nivel de la calle, porque la calle está aquí y la presión es superior a ella. ¿Qué asume Darcy? Que este término es bien pequeño, que tiende a cero. Porque si la velocidad es 0,01 metros por segundo y le elevo al cuadrado, 10 a la menos 2 al cuadrado es 10 a la menos 4, es pequeñísima. Él asume que la velocidad es pequeña y que puede considerar simplemente
la energía potencial más el trabajo. Siento mucho aquí los símbolos, el Rho y el G. Al poner la presentación en esta computadora se me han ido así. Pero esto se le llama altura piezométrica, que es la suma de la energía potencial más la energía de presión, que no es otra cosa que el trabajo disponible para que algo se mueva. Si aquí no hay presión, esto no se mueve de aquí para acá. ¿Ok? Y obviamente, ¿cuánto tengo que pagar delta de H? Esto de H1 es igual a H2 más delta de H. Sobre la base de sus experimentos, vio la infiltración a través de arena. Ustedes saben que la descarga, que es un caudal, metros cúbicos por segundo, está en unidades de longitud al cubo por tiempo, que pasa a través de un tubo de sección A, que es L cuadrado, que está lleno de material poroso. ¿Y qué descubre este señor? Que este caudal es proporcional a la diferencia de carga delta de H entre los puntos iniciales e inversamente proporcional a la longitud del tubo. Aquí tenemos la longitud del tubo y delta de H. El gran aporte de él es, dijo, esto es proporcional a esta pérdida de energía, que es lo que tengo que sufrir o pagar por transportar el agua 2, pero va a ser inversamente proporcional a la longitud del tubo. Mientras más largo el tubo, menos el trabajo. Mientras más grande la precipitación, menos el caudal que nos va a caer. Mientras más largo esto, como es inversamente proporcional, algo también va a pasar. Entonces, lo que él nos dijo, este caudal va a ser proporcional, directamente proporcional a la diferencia de alturas de H e inversamente proporcional a la longitud de ese tubo. Si yo introduzco el área de la sección llena A y una constante de proporcionalidad Ka, porque como esto es proporcional, esto está en metros y esto está en metros, caramba, lo tendría que tener yo en metros cúbicos por segundo para que sea para que sea un caudal. Entonces introduzco el área y una constante K. En ese caso, después del descanso, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero es bien sencillo. Nos volvemos a conectar después de pérdida de energía. Entonces, bien, no quiero hoy que se rayen mucho, pero para que esto sea proporcional, he puesto esto en A. Esto no tiene dimensiones, o sea, esto es un gradiente de potencial. Diferencias de alturas en una cierta longitud, esto es un gradiente. O sea que el caudal que me circula, de acuerdo a la ley de Darcy, es proporcional al gradiente de potencial. El agua está a mayor potencial en 1 que en 2. Por eso me fluye, es proporcional a esto, e inversamente proporcional a la longitud. Mientras mayor la longitud es el caudal. Como es un gradiente, metros por metro no va a tener unidades. Aquí pongo la sección llena del
flujo, de la sección del flujo, llena del material poroso y una constante K. Como esto en metros cuadrados, K tendrá que estar en metros por segundo. Hay mucha gente que dice, esta K es la velocidad. Ya saben. Su culo, le dicen. Eso tiene unidades de velocidad, pero no es la velocidad. Ya vamos a ver por qué en la próxima clase, pero no ahorita. Tiene unidades de velocidad. Esa es la permeabilidad hidráulica. Es lo que nos mide la facilidad con la que el agua va a fluir ahí. Entonces vamos, para acabar el día, a definir qué es este K. Fíjense, esto tiene que estar en unidades de lineales al cubo por tiempo. Esto no tiene unidades, el gradiente es un delta de H, delta de S. El área está L al cuadrado. Y esto de aquí que se llama permeabilidad hidráulica tendrá que estar en unidades de lineales dividido entre el tiempo. Este signo menos no quiere decir que tenga un caudal negativo. No. ¿Qué me dice cuando interpreto esta ecuación? Que estoy yendo de un potencial mayor a otro menor. Por eso me da menos. Al multiplicarlo por un menos que me va a dar este delta de H, porque va a ser la diferencia entre lo de abajo y lo de arriba, simplemente estoy diciendo el nivel hacia donde estoy yendo es menor al de donde estoy partiendo. Ya este K le llamamos, a esta es la gradiente hidráulica. K recibe el término de conductividad hidráulica, tiene dimensiones de velocidad, pero no es la velocidad. En otras palabras, esta conductividad hidráulica, ¿qué es? Lo podemos decir en castellano. Aunque tiene las dimensiones de velocidad, no es en realidad una velocidad. Es una descarga específica. Fíjense, lo vamos a decir al revés en castellano. ¿Qué es permeabilidad? La descarga de agua, paso el área a dividir y el gradiente hidráulico a dividir para obtener K. ¿Sí o no? K que será igual a Q entre A por el gradiente hidráulico. Entonces, ¿qué es K? Lo vamos a decir en castellano. Es el caudal que pasa por unidad de área. ¿Cuándo? Cuando existe un gradiente unitario de potencial, porque si no el agua no circulara. Eso es lo que es conductividad o permeabilidad hidráulica. Es una descarga específica o un caudal a través de un área. Si nos vamos a la ecuación específica de Darcy, es una descarga por unidad de área de flujo bajo un gradiente hidráulico de potencial, dicho en castellano. ¿Qué es entonces esa facilidad con la que el agua fluye en el medio poroso? No es nada más que ese caudal por una unidad de área. Pero ¿qué tiene que haber, Alejandra? Energía, si no, no se mueve. Alguien te tiene que empujar, solito no lo vas a mover. Si es la gravedad, es una cosa. Si es una presión, es otra cosa. ¿Ok? Ahí vamos a parar, ¿o quieren que siga? Mierda, Diego, hoy estás vos con dolor de cabeza chupado anoche, ¿no? ¿Te has ido a celebrar? O el friecito. Alejandra se ha ido a celebrar anoche. Ahí va.
Entonces, fíjense, ahí me quiero quedar nuevamente con esto de aquí. En realidad, ¿qué es la conductividad hidráulica? Nos tiene que medir la facilidad con que el agua fluye por unidad de área, pero tiene que existir un gradiente hidráulico de potencial. He dicho en castellano esta ecuación al revés. ¿Qué es K? Que es la permeabilidad, es la facilidad con que el agua fluye. ¿Qué es el flujo del agua? Ese caudal, pero por unidad de área, cuando existe un gradiente de potencial. Porque si no hay gradiente de potencial, agua no fluye. ¿Qué decir, Rudiana? No fluye pues cuando no hay química, ¿no? Como dicen ustedes, tiene que haber esa fuerza. Bueno, ¿está bien que pare ahí? Sí, yo creo que sí. Para no estresarlos mucho. Así tienen un lindo viernes. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario sobre este tema? Algo que no entiendan, algo que quieran que les aclare. Ya les he dicho, no muerdo. Y si muerdo a Alejandra, no pasa nada, ¿no? No, no da rabia. Estoy vacunado. Tampoco es que muerda muy fuerte porque tengo la mandíbula rota. Como es Rudiana. ¿Qué dudas te han quedado para entender esta parte? Todo es fácil, ¿verdad? Todo vuelve a ser caudal igual a velocidad por área. Pero en vez de tener esa velocidad, tengo una permeabilidad. Y necesito tener una energía. Esa permeabilidad es eso. Y lo vamos a ir viendo la próxima clase. Déjenme pensarlo. Si les voy a dar un trabajo, tengo todo el derecho, ¿no? Querida Alejandra, querido Johnny, de consultarlo con la almohada. O les tomo un examen oral a todos. Para mí me es más fácil. Imagínense, ir y volver de la universidad me lleva 1 hora. Tomarles el examen, 1 hora y media. Corregirlo. A mí me gustaría invitar a alguno de ustedes a corregirlo. Me harían obispo, me harían cardenal, Keiko. Yo sería el cardenal. Mira, hay un curioso que está metiendo la cabeza y es celoso ese. ¿Dónde estás vos ahí con todo este de agua? Ah, en la U. Keiko, decirle, no seas metiche. Debe estar camote de vos y dice, ve, miércoles, me gustaría hablar como él. Decirle, años de entrenamiento. Decirle, hasta el Papa Francisco me ha pedido que le preste mi nombre, imagínate vos, y se llama Jorge. Che, préstame tu nombre. Ya, está bien, pibe, llámate Francisco. Bueno, yo quiero que ustedes me dejen, querido Christopher, querida Alejandra, en la libertad de decidir. Lo pensé anoche. Dije, es más fácil hacer entrar a Keiko, por ejemplo, y decirle, Keiko, decime esto. Keiko, esto.
Keiko esto y Keiko esto. Y Keiko en un minuto sale con su calificación. No sé si saldrá saltando ahí con su orgasmo de haber pasado la materia o triste. Va a depender de ella. Para mí, Jennifer o Rudiana, yo prefiero 1000 veces tomar un examen oral. No hay que copió, que lo miró, que lo vio al otro. He hablado ya con un colega. A muchos no les va a gustar el colega, pero hay varios. Uno es Elico Belmonte, que hace un profesor de... Él tiene exactamente mi edad, ha sido mi compañero de curso. Y me dijo, yo te ayudo, Paco, no hay problema. Y el otro es mi tío. ¿Saben quién es mi tío de verdad? Fernando Amelunge. Ha sido mi tío y mi alumno en la maestría en ingeniería. Todos los profesores de civil han sido mis alumnos en la maestría. Todos. Hasta nuestro querido Daniel Hurtado. Él hizo su tesis conmigo. Entonces estoy consultando. Sí, Daniela Celeste Mendoza. Ah, no. Era mi mano. Lo puedo tomar inclusive desde Trinidad, ¿no, José Diego? Puedo tomar el examen virtual. Nos podemos ir a donde voy esta vez y decir, a ver, Alejandra, dígame esto, ya. Uno se da cuenta cuando copian. No, Rudiana, y piensan que somos onzos. No, pues, Rudiana, querida, piensen que donde ustedes han estado sentados, mi carrera era de 6 años. He hecho 2 maestrías, pónganle 2 años más, 8 años, más un doctorado, 4 años, donde ustedes han estado sentados y he estado sentado el doble del tiempo. Pero ya he estado sentado ahí. Entonces yo con la mirada sé cuando alguien está copiando o no está copiando. Ya, Keiko, ya deja de hablar, ya decirle, ya de una vez, ya llévatelo. Bueno, ya, ¿estás trabajando en la U? O chismeteando nomás, y te prestan compu, ¿no? Es que no me dio tiempo para llegar a mi casa. Pobre, ¿por dónde vivís, hija, sin querer ser Por la Villa Primero de Mayo. donde solo los valientes se atreven? No. La villa está bonita. Yo antes llevaba una chica que trabajaba ahí en la sala de profesores hasta allá. Pero no habían foquitos verdes y azules. Hoy el otro día que fui, dije, miércoles, oye, qué folclórica esta avenida, focos verdes, no, mejor dicho, focos rojos y azules. Y me dicen, sí, una es rocola y otra es de niñas. ¿Qué van a hacer niñas? Dije, una es de mujeres y otra de rocola. ¿Qué quiere usted, beber o coger? Y dije, ninguno de los dos ahorita. Entonces, bueno, olvídese de los focos y siga recto. Bueno, ¿estamos todos bien? Recarga. Caer no es malo, pero hay que levantarse. Déjenme que yo piense el fin de semana. Ayer, ¿saben cuánto me ha llevado a corregir solo hidrología? Un grupo de hidrología de las 2 de la tarde a las 7 de la noche. Y he salido muy defraudado. A ver, ¿cómo te sentirías vos, Rudiana, si lo pillas a tu cortejo? Imagínate nomás. Con otra. Pero no charlando, chunqueando. ¿Sabes lo que es chunquear, no? Besándose. No puede. ¿Vos qué haces, Keiko? ¿Le aplicás un golpe de carácter
No hace nada. Ah, no, yo agarraba ahí y apretaba. Ñi, 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 hasta que Bueno, no sé. No, no soy un santo, pero nunca me han pillado. Y bueno, tampoco lo he hecho, ¿no? Y la vez que lo hice, llegué y lo conté. Dije, ya no sos la mujer de mi vida. Estos labios probaron otros. Y hubo transmisividad hidráulica, intercambio de fluidos poderosos. Tiene que ser... Bueno, oye, ya nos hemos relajado.